Qué gusto, patria querida, aunque sea en la lejanía, un inmenso abrazo a todas y a todos. Espero que estén disfrutando la fiesta del 10 de agosto, el puente vacacional en paz, junto a sus familias, en nuestras hermosas playas, en nuestras montañas, en la Amazonía, por esas extraordinarias carreteras de la década ganada, de nuestra revolución ciudadana. Digan lo que digan, que ese quien se queje, no podrán tapar el sol con un dedo. Yo esperaba, sinceramente, retirarme de la política, por eso vine a Bélgica, y retirarme definitivamente, lo dije en algunas ocasiones, pero por lo menos algunos años. Estaba cansado, creo que el país también estaba cansado. Mi familia fue la gran sacrificada, venir acá a tener un poco de paz, devolverle a mi familia 10 años, que estuve muy poco con ellos. Pensé que dejaba la patria en Puerto Seguro. Habíamos ganado la presidencia. Con el favor del pueblo ecuatoriano habíamos ganado la mayoría en la asamblea. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Esto realmente ha sido una pesadilla. El mismo que decía en campaña, pueden revisar, Lenín Moreno Garcés, que yo era el mejor presidente de la historia del Ecuador. Aquellos que decían, Lenín Moreno en sus discursos, que sus nietos, sus descendientes iban a escuchar que ellos trabajaron con Rafael Correa en una revolución que ya es leyenda. Los mismos que se despidieron de mí el 24 de mayo, llamándome nuestro eterno presidente. Ahora dicen que soy jefe de una mafia, que he dejado quebrado el país. Ahora resulta que todo ha estado mal. Han sido tan solo lobos disfrazados de corderos. Frente a esta avalancha impresionante de infamias, ya sin equilibrio, ya no hay enlaces sabatinos, ya no hay un gobierno que diga la verdad. Escuchamos el gobierno de mentiras y la prensa refuerza y es cómplice en esas mentiras. Frente a la ausencia de prensa independiente, de quien diga la verdad. Voy a retomar, cuando sea necesario, no cada sábado, los enlaces ciudadanos, esta vez con ayuda de la tecnología, por Facebook, utilizando internet. La ventaja es que no está aquí el macho, así que no tenemos que aguantar sus chistes agrios. Insisto, esto será cuando sea necesario, se anunciará convenientemente, con anticipación. Serán enlaces que espero no duren más de una hora y es para dar información. Ojalá puedan tener lápiz, papel para apuntar. Y no va a ser cada sábado, sino cuando sea necesario para aclarar tantas mentiras. En primer lugar, quiero aclarar una mentira que la han rodado años. Me encuentro en el departamento, mi departamentito en Bélgica. ¿Se acuerdan que para cada elección sacaban la foto de una mansión, un castillo? La mansión de Correa en Bélgica. Vamos a ver la mansión del jefe de la mafia. Aquí está. De la puerta, ¿la pueden ver? En la sala, es un sofá cama. El comedor, me voy un poquito para atrás para que vean todo. En un solo ambiente, sala, comedor, cocina. Voy a pasar a la única habitación que tiene el departamento. Habitación detrás de la cocina. Esta es la mansión. Aquí pues con recuerdos de mi patria, obviamente, como el sombrero de paja toquilla. Entonces, en verdad, se trata de un departamento de una habitación para una pareja de estudiantes, en el que se puede estar por vacaciones, apretados, en el sofá cama, arreglándonos como podamos. Realmente para vivir era demasiado pequeño, y en consecuencia pues incluso he tenido que arrendar un departamento un poco más amplio, y voy a tratar de hacer aquí mi oficina, poner mi escritorio, mis libros. Traje como 200 kilos en libros porque me quería dedicar a la vida académica. Una de las tantas mentiras que se dijeron. Eso es lo que hemos tenido que aguantar 10 años. 10 años de infamia, calumnia. Sí cansa, compañeros, sí cansa. Pero bueno, como siempre decimos, nos pueden doblar pero no quebrar. Ahora nos hablan de diálogo. Qué bueno, yo me pasé dialogando 10 años. Yo me pasé dialogando con los tricicleros, con los vendedores informales, con los artesanos, con los pequeños industriales, con las trabajadoras sexuales, con los grupos LGBTI,
con los familiares de los desaparecidos, nos reuníamos cada 6 meses. Ahora se reúnen con los poderes que nos hicieron tanto daño, en buena hora que el país se una y que se converse incluso con esos poderes, pero obviamente con principios, con valores, no con sometimiento, no con legitimación. ¿Cómo es posible que se converse con gente que ni siquiera rectifica sus mentiras? ¿Cómo es posible que se converse con gente mientras se sigue insultando a sus supuestos compañeros? Ya sabemos que no hemos sido compañeros, no hemos sido considerados, no han creído en nosotros, pero pensábamos al inicio aquello. Yo jamás me hubiera sentado a conversar con alguien que insultaba en ese entonces mi vicepresidente, Lenín Moreno, pero son cuestiones de principios, son cuestiones de valores, de forma de ser, de cada quien. Pero realmente lo que hemos tenido es un completo entreguismo. El reparto de la patria al botín entre piratas. Toma esto para ti, toma esto para los otros, buscando decirle a todos los grupos lo que quieren escuchar, a los periodistas, a los militares, a los indígenas, no haciendo lo correcto, haciéndolo más fácil. Jóvenes, así nunca saldremos de su desarrollo. Vamos a ser como los ríos, totalmente curvos, que se desvían a cada instante antes de llegar al mar, porque buscan donde la tierra es más débil, no es que buscan llegar lo más pronto posible al objetivo, en nuestro caso el objetivo del desarrollo. Así no saldremos del subdesarrollo. Estamos ante un estilo de gobierno que se dice a todos lo que quieren escuchar, no se hace lo correcto, se hace lo más fácil, se quiere contentar a todo el mundo. Y como siempre decimos, la fórmula del éxito no la conozco, pero del desastre es querer contentar a todo el mundo. Y lamentablemente todo eso se puede aceptar, el juego democrático. No lo compartimos, creemos que es una forma mediocre de hacer política. Falta liderazgo, falta quien dé las grandes visiones nacionales. Pero el juego democrático, lo intolerable, es que para criticar a sus compañeros, a aquellos por los que están ahí, en esos puestos, en estos momentos, los que arriesgamos hasta la vida por construir la patria nueva, se utilicen 2 armas muy bajas, terribles, utilizadas por la oposición con sus medios de comunicación. Es así prensa corrupta. La del país quebrado, ustedes saben que soy especialista en economía, y la de la corrupción. ¿Qué golpe más bajo? Cuando hemos hasta arriesgado la vida para luchar contra la corrupción. Y no solo que no hemos robado, compañeros, no hemos dejado robar. El caso Petrocolo de Brecht. Por supuesto que van a existir casos aislados. Si un gobierno honesto no es donde no existen casos de corrupción, existen hasta en el Vaticano. Lo ha dicho el Papa Francisco. Es donde se persiguen, se investigan, se sancionan esos casos de corrupción, donde no se tolera la corrupción. Y nosotros no la hemos tolerado. Fíjense el país que teníamos antes, de que llegaban al aeropuerto, inmigración, ya había problema. Sacar algo de las aduanas, si no pagaban no podían sacar. Ya no existe nada de eso. Estos casos aislados de corrupción serán sancionados y que se investiguen, compañeros. Pero hablemos de la primera barbaridad, que hemos dado un país quebrado, sobreendeudado. Podemos hablar muchísimas cosas, de todo lo que tuvimos que enfrentar estos 2 últimos años, pérdida de 10% del PIB en exportaciones, primera vez en más de 30 años que caen 2 años seguidos las exportaciones, pero esta vez sin tener moneda nacional y soportando macro devaluaciones de Colombia y de Perú, apreciación del dólar, pero además desastres naturales muy graves, invierno, activación del Cotopaxi, terremoto gravísimo, y además 1.100 millones pagados a Oxy, Chevron, por esos litigios a los que nos llevan por los tratados de protección recíproca de inversiones firmados durante los años 90. Eso lo conoce el país. Admira al mundo cómo logramos superar todos esos problemas con el menor costo posible. Ahí no se puede evitar el costo. Se tiene que buscar el menor costo posible y sobre todo proteger a la grande mayoría, a los más pobres, que no aumente desigualdad, etc. Pero vamos a referir solamente al aspecto deuda, cómo se ha maltratado el aspecto deuda. Lo primero, para simplificar, digamos que hay 3 niveles de deuda, en verdad hay más, pero son los 3 niveles que están utilizando y confundiendo. El primer nivel es la deuda consolidada. ¿Qué es la deuda consolidada? Es, como dice el artículo 124
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas aprobado por nosotros limita el endeudamiento público, el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público. En ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. Señor Lasso, es ley, es Código de Planificación Financiera, no es Constitución. Usted quiso ser presidente de la República y supongo que todavía quiere. 2 veces ha sido candidato y ni siquiera sabe que esto no es principio constitucional, sino es ley que nosotros mismos aprobamos. El señor Lasso manifestaba de acuerdo a la Constitución, no se puede pasar del 40%. Pero ¿qué nos dice el conjunto de las organizaciones e instituciones del sector público? Queremos saber cuánto debe ese conjunto. Es como cuánto debe una familia. Sería un absurdo, para saber la capacidad de pago de esa familia, que yo contabilice cuánto le debe el papá a la mamá o el hijo a la mamá. Tenemos que contabilizar cuánto le debe el papá al vecino, la mamá al banco, el hijo al compañero. Es decir, lo externo a la familia. Eso se llama deuda consolidada. Y aquí no estamos inventando nada nuevo. Está en el Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Pero a cierta gente le gusta el Fondo Monetario de acuerdo a sus conveniencias. Y está en el reglamento del Código Orgánico de Planificación. Cómo se mide, para fines legales, ¿no?, el nivel de endeudamiento con la deuda consolidada. Es decir, se netea la deuda al interior del sector público. Pregunte a la Comisión de Presupuesto, ya se mandó el presupuesto para este año. Y ahí ponen como deuda la deuda consolidada. Pero por marketing político, el discurso es otro, ¿no?, que la deuda es 3 veces más grande. Pero, más aún, salgamos del país. Vayan a The Economist, la revista más importante de economía, que no nos quiere mucho, nos vive criticando. Vayan a su página de deuda. Esto lo voy a subir más tarde en mi Facebook. HTTP es la página más importante que conozco, más completa, más didáctica. http://www.economist.com/content/global/debt/clock. Se lo voy a subir, insisto, a mi Facebook. Y ahí verán pues las mismas cifras. Y verán cómo en los 10 años de Revolución Ciudadana ellos clasifican a los países de verde, los que tienen más endeudamiento, hasta rojo intenso, los que tienen mucho endeudamiento. En los 10 años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha estado en verde. Esto debería ser suficiente para cualquier persona de recta intención, de buena fe. Estamos ante politiquería, no estamos en un discurso técnico y peor aún, que busque la verdad. Esa deuda consolidada, compañeros, en mayo del 2017 fue de 27.7%, mucho más abajo que el techo de 40%. Y para efecto de comparación, yo llegué como ministro de Economía y Finanzas en abril del 2005. Al 2004, a fines del 2004, esa misma deuda era 32.1%. Es decir, sin terremoto, sin desplome de exportaciones, sin ningún problema económico, la deuda era mayor en el 2004 que en el 2017. Y nadie decía nada, porque se trata de simple politiquería, compatriotas. Politiquería. ¿Cuál es el otro concepto de deuda que utilizan? La llamada deuda agregada. Ahí sí se suma lo que el papá le debe a la mamá, lo que el papá le debe al hijo. Ah, pero entonces está bien, es para ver la capacidad de pago del papá. En consecuencia, llevándolo al plano público, la capacidad de pago del gobierno. Qué pena. Porque en esta deuda agregada se suman las deudas de los gobiernos locales. Es decir, la deuda del municipio de Quito para construir el metro de Quito por centenas de millones de dólares. Es decir, la deuda del municipio de Guayaquil para poner alcantarillado sanitario, un crédito con el Banco Mundial, no recuerdo cuánto era, pero decenas de millones de dólares. Todo eso se suma en la deuda agregada. No hay por dónde, no hay por dónde. Lo que quiere decir es que queremos saber cuánto debe el gobierno. Aquí está sumando lo que deben los gobiernos locales. Además, se incluyen cerca de 7.000 millones del gobierno, de deuda del gobierno al IES. Ahí está el gobierno por no pagarle al IES. Esa deuda, ¿saben cómo se engendró? Eran los 1.000 millones anuales que teníamos que pagar innecesariamente por un 40% de subsidio a las pensiones jubilares, pese a que el IES tenía excedentes de liquidez. Era un absurdo total económico.
ese subsidio. Yo lo suspendí, por eso me dijeron enemigo del IES. No entienden que todas las cosas salen del mismo sitio, de los recursos del pueblo ecuatoriano. En todo caso, en 2004, cuando yo llegué como ministro de Finanzas, abril del 2005, sin obras, sin servicios públicos, con carreteras destruidas, sin hidroeléctricas, sin multipropósitos, sin desastres naturales, con sueldos de miseria de la policía, los maestros, los soldados, los médicos. En el 2004, esa deuda agregada era 39.8%. Ahora es 41%. Pese a todo lo que nos ha pasado. Y nadie decía que había crisis, porque se trata de pura politiquería o de gente que no sabe lo que habla. Y vamos al tercer concepto que estamos utilizando, que ya no es deuda, es cualquier cosa. Han sumado todo, peras con camello, carro con arena, qué sé yo, han sumado de todo. Nunca se ha hecho eso, nunca. Ustedes revisen si hay alguna serie estadística. En los dos conceptos anteriores hay serie estadística, siempre se han utilizado esos conceptos. En esto que han sumado hasta pasivos contingentes, es decir, lo que podría ocurrir, ¿ya? Eso nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho y por eso no hay estadística. Pero nosotros hicimos un ejercicio para calcular cuánto hubiera sido eso en el 2006. Quiere decir que cuando yo fui ministro, abril del 2005, recibí atraso de $600 millones en una economía de $40 millones de dólares, 1.5 más o menos del PIB. Siempre ha habido atrasos, pero nunca se contabilizaba. Cuando llegué como presidente en el 2007, solo la contingencia de Oxy nos tenía demandados por $3.200 millones, con intereses. Esto llegaba casi a $4.000 millones, en una economía de menos de $50.000 millones. Esto era 8.5% más o menos del PIB. 8.5% solo la contingencia de Oxy. ¿Se imaginan si yo sumaba todo esto para decirle el Ecuador está en crisis y justificar subida del gas, la gasolina, como siempre hacían? Nunca se ha hecho esto. Por primera vez quieren sumar todo, torturar los números hasta que confiesen lo que ellos quieren escuchar. Pero hemos hecho el ejercicio para el 2006, lo hizo Fausto Herrera, nuestro ministro de Finanzas, y actualmente, sumando todo, hasta lo que pudiera ocurrir, los pasivos contingentes, me parece que hasta la deuda del IES, que ni siquiera está en firme, y la tienen que pagar también, de acuerdo al informe de Contraloría, empresarios y trabajadores, está en 55% actualmente, esa suma de todo, no sé cómo llamarlo, porque no existe esa categoría en finanzas públicas, la suma de todo, hasta pasivo contingente, hasta lo que se le ocurrió. Bueno, en el 2006, si sumábamos todo eso, hubiera sido 65% del PIB. Y a nadie se le ocurría decir que la situación era crítica. Puro show, puro marketing político, para justificar medidas, paquetazos, justificar mediocridad y para dañar a la gente que 10 años sacó adelante este país en las más extremas condiciones los 2 últimos años. Pero ni así le dan la cifra. Ustedes vengan a Europa y hablen de un total de deuda PIB del 55%, y con todo respeto se les matan de la risa, porque aquí estamos en Bélgica, ¿no? Tiene 105% de deuda pública PIB. Medida de otra forma, no de esta forma. Holanda, Alemania tienen más del 60%, ni así le dan las cifras. Y nos ponen una serie de trampas, la trampa de valores absolutos. La deuda se triplicó y comparan en valores absolutos la deuda de una economía de 40.000 millones con una economía de más de 100.000 millones. Con el gobierno de Revolución Ciudadana, la economía más que se duplicó en tamaño. Jóvenes, más que se duplicó en tamaño. Es un absurdo económico comparar en valores absolutos cuando la economía tiene una realidad totalmente distinta. Es como que yo diga, antes debía 100, cuando ganaba 500, ahora estoy fregado, gano 200, debo 200, pero antes debía 100 cuando ganaba 500. Ahora estoy fregado, debo el doble, 200, pero gano 2.000, 4 veces más. Por supuesto que estoy mejor. En el primer caso, $100 de $500 es 20%. En el segundo caso, $200 de $2.000 es el 10%. Eso es lo obvio. Por eso se mide en relación al tamaño de la economía. En mi ejemplo, en relación al tamaño del ingreso. Pero midiendo en valores absolutos, esa persona, en mi ejemplo, duplicó su deuda. Es un absurdo que no hace ni un joven de primer año de economía. ¿Qué dice el equipo económico ante tanto disparate?
¿Qué dice la academia? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están los departamentos de economía serios? No esos ideológicos que lo que hacen es religión más que ciencia. Además, compañeros, se conocían las cifras. Todo se le dio al nuevo equipo. Por primera vez en la historia se hizo un proceso de transición y nos sacan como gran descubrimiento el sumar peras y camellos. Pero no solo aquello. ¿Cómo no van a conocer las cifras si está el mismo equipo económico? El mismo equipo económico, cambió el ministro. El nuevo ministro es el asesor del Banco Central. El resto es prácticamente el mismo equipo. ¿Cómo no van a conocer las cifras? Pero nos las presentaron como un descubrimiento, pareciera que no había mesa servida y que la situación era crítica. Puro show político, para justificar probablemente el paquetazo, ya veremos más adelante, o mediocridad, compañeros. Y ahora, con qué ingratitud, con qué lealtad, llaman a esto el gasto irresponsable. Gasto irresponsable. La misión Manuel Espejo, para la que di 90 millones de dólares, fue gasto irresponsable. La delegación de Lenín Moreno en Ginebra durante 4 años, representando a los discapacitados, fue gasto irresponsable, que nos digan, pero seriamente, sin tonterías. ¿Dónde está ese gasto irresponsable? Irresponsable. Era no hacer hidroeléctrica, pues, por lo cual perdíamos miles de millones anuales. Irresponsable era no hacer multipropósitos, y nuestros campesinos perdían sus cosechas, centenas de millones, que no se registraban en ningún lado. Era tan solo arruinar la vida de la gente. Irresponsable era no tener carreteras, no tener escuelas decentes, no tener subcentros de salud, no tener hospitales. No me hablen de responsabilidad. Responsables fueron los que nunca hicieron nada por este país. ¿Cuál es la verdad, queridos jóvenes, compatriotas? ¿Cuál es la verdad? No saben cómo financiar sus demagógicas ofertas de campaña. No saben cómo financiar sus demagógicas ofertas de campaña. Una de ellas, 325.000 casas. Y dicen que 60% va a ser totalmente gratis. Porque por último uno podría pensar que las venden, recuperan el dinero y vuelven a trabajar con ese dinero. En realidad eso es imposible, porque una casa se paga en el largo plazo. Necesitan un flujo muy grande. Pero además han dicho que el 60% de esas casas serán gratis. Volvimos a la política del mercadillo, del mercado, de la ganga, de las ofertas a diestra y siniestra, sin responsabilidad, sin decir cómo se van a financiar esas ofertas de campaña. 325.000 casas en el periodo de gobierno significan, hagan las cuentas, 81.250 casas por año. 81.250 casas por año. Es decir, 223 casas diarias. ¿Saben cuántas casas deberían tener hechas? Y si quieren ser más exquisitos, casi 10 casas por hora. Pero más allá de eso, asumiendo que esas casas para clases populares, ¿no?, vivienda social se llama, cuesten $15.000, que no cuestan, cuestan por lo menos 20.000. La construcción, el terreno con servicios, a no ser que quieran poner casas en terrenos sin servicio, lo cual sería una irresponsabilidad. Pero asumiendo piadosamente que cuesten $15.000 por año para construir 81.250 viviendas, van a necesitar 1.218,75 millones de dólares. 1.218,75 millones de dólares por año, solo para las viviendas, sin contar la demagógica oferta de duplicación de los bonos. ¿De dónde van a sacar esa plata? Como saben que no la van a poder sacar, como saben que en el presupuesto no han incluido las viviendas ni la duplicación del bono, ya está la proforma presupuestaria. Pregúntenle al presidente de la comisión si han incluido las ofertas de campaña. No está, porque no tenían financiamiento. Ahora tratan de justificar su demagogia, diciendo que entonces que todo estaba mal y por eso no van a poder cumplir las ofertas, o justificando para darnos un paquetazo y ahí tratar de hacer algunas casas. No nos dejemos engañar, esa es la verdad. Han hecho ofertas absolutamente demagógicas sin financiamiento. Y luego nos dicen que la van a financiar con la venta del avión presidencial. Qué insulto a nuestra inteligencia. Y qué incomprensión del mundo moderno. No entender que un avión ejecutivo, en este caso para 13 pasajeros, es un instrumento de trabajo.
Les hago una propuesta, compañeros y jóvenes, y las vamos a concretar en el futuro. Vamos a ver si las ponemos en el blog Economía en Bicicleta. También hemos hecho un instituto de pensamiento político y económico, el del Faro, para generar este pensamiento, para buscar transparencia en la política. Les propongo un observatorio ciudadano, para vigilar, pues, que se hagan las 223 casas por día que han ofrecido. 223 casas por día. Saquemos cuenta. Ya sí entregaron algunas casas en Manaví. Esas fueron hechas por nosotros, por la reconstrucción del terremoto. Incluso reciben ayuda de todo el mundo y así van a poder. En Guayaquil también tiene un programa que iba a construir Nebot, ya le pasó las casas, el costo de las casas al gobierno. Pero ni aún así van a poder cumplir con esto. Dijeron que lo iban a financiar vendiendo los bienes inmobiliarios, que íbamos a tener 307 millones. Ya se vendieron los bienes inmobiliarios. Sacamos unos 80 millones, el resto de bienes no eran comerciales. No sé si van a obtener más bienes de alguna empresa pública privatizando. En todo caso, saquemos cuenta. Vamos, cada día viendo cuánto venden. Les insisto, tienen que construir 223 casas por día. Tienen que vender 307 millones de bienes. Todo eso nos han dicho. Dijeron que iba a vender los carros de lujo. En la presidencia no tenía carros de lujo. Y hasta donde recuerdo, el único carro de lujo que había era en la vicepresidencia, cuando Lenín Moreno era vicepresidente. Por ahí creo que Cancillería tiene 2 carros bastante seguros y cómodos cuando vienen mandatarios extranjeros. Pero en la presidencia no había carros de lujo, eso fue prohibido por mí hace tiempo. Veamos cuántos carros de lujo venden y cuánto obtienen por eso. Vean cuántos carros de lujo había y cuánto obtienen por eso. Es puro show. No están resolviendo los problemas, no están engañando, están haciendo un espectáculo, un marketing político y del más bajo nivel. Y otra propuesta, compañeros. Primero, observatorio ciudadano. Les insisto, observar 223 casas por día. Perdónenme, cafecito, pese a que ofrecí dejarles el café. El café latinoamericano, además. 223 casas por día. Segundo, 307 millones en bienes de inmobiliaria. Tercero, venta de carros de lujo. Veamos cuántos eran y cuántos obtienen. Y si con eso se va a financiar las 81.250 viviendas por año. Pero también otra propuesta. Ya hay iniciativas de este a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos. Es el fact-checking. Revisión de los hechos, de los datos. Porque hay que elevar el nivel de política. La mentira también es una forma de corrupción y de deshonestidad. Y se miente, se dice cualquier barbaridad en Ecuador. Por ejemplo, ¿no?, que la deuda es 55% del PIB, sumando, insisto, camellos, más peras, más computadoras, qué sé yo, ¿no? Entonces, hagamos, verifiquemos los datos. Un ejemplo concreto, deuda. También le vamos a mandar en los próximos días el sitio donde vamos a hacer este fact-checking. Comprobación de hecho. Cosa que dice un ministro, cosa que dice el presidente, cosa que dice el gobierno, cualquier político, lo verificamos y decimos falso, verdadero, incompleto, impreciso, verdad a medias. Y se explica qué es lo que ha pasado. Porque ya basta de hablar cualquier cosa. Y aquí hay una complicidad terrible de los medios de comunicación. En la parte económica, ¿acaso no tienen analistas, periodistas especializados en esto? Como alguien nos dice, oiga, nunca se ha calculado la deuda así, que están sumando, usted está equivocado. Nunca se dice aquello, nunca se hace aquello. Y la demagogia también es corrupción. La demagogia también es corrupción, compañeros. Es el país del pasado. La traición no es solo a mí, es a todo un pueblo. La demagogia es corrupción. Y ya que hablamos de corrupción, entremos al segundo punto. Primer punto, con el que quisieron atacarnos de forma muy desleal, tergiversando cifras. Y qué pena que esté el mismo equipo económico. Por favor, qué ética profesional manejan. Si callan ante las barbaridades que se están diciendo, ustedes saben que se está mintiendo. ¿Cómo pueden seguir ahí si saben que se está mintiendo? El primer golpe bajo fue decirle a la oposición y a la prensa lo que querían escuchar. Y para la prensa corrupta, falta de profesionalismo, transparentar las cifras es que le digan lo que querían escuchar. Las cifras son mentirosas, ya lo hemos demostrado. Y cualquier duda, les repito, para que nadie se me olvide, vayan a la página de Economics, la página tal vez más importante del mundo,
se las voy a poner porque aquí se va al revés, se los voy a poner la dirección en mi página Facebook, http://www.economist.com/content/global-debt, deuda en inglés, _clock, reloj, ¿no? Y vean cómo el comercio estratégico en verde, y tienen el comparativo a nivel mundial. Y es un software muy bonito, y pueden poner la deuda de Ecuador total, per cápita, la deuda de Estados Unidos, la deuda de España, y comparar qué país tiene menos deuda. No hay dónde perderse. Pero el segundo golpe bajo, estamos defendiendo a los traidores que nos engañaron, traicionaron a su patria, a la revolución, con hechos de corrupción. Se dejaron vencer por la adoración al dinero. Hemos sido los primeros indignados, pedimos disculpas al país por eso. Pero somos responsables, yo creo que soy responsable políticamente. Pero responsabilidad política, para ser sancionada, es que si retrocedimos en los controles, y por eso ocurrieron las cosas. Pues hemos mejorado muchísimo en los controles, pero suceden las cosas que suceden, como el caso de Brecha, en 12 países, no solo en Ecuador, que sucede en el Vaticano. Entonces, pero nos quieren hacer hasta culpables, cómplices de esos casos de corrupción, con una bajeza impresionante. Yo les puedo decir, con la frente en alto, con la mirada clara, que no hay gobierno que haya luchado más contra la corrupción que mi gobierno. Ha habido 2 casos de corrupción, pero si eso nadie ha garantizado. Mañana puede haber un caso de corrupción en este gobierno, todo el gobierno es corrupto. Mañana hay un cura pedófilo, todos los curas son corruptos. La conferencia episcopal es dañada. Por el amor de Dios, ¿cómo podemos tratar con tanta ligereza estas cosas? Pero recuerden ustedes, ya no existe esa corrupción generalizada, institucionalizada, evidente, descarada, tolerada. Por ejemplo, registro civil, telefónicas perdían centenas de millones de dólares, ahora nos dan centenas de millones de dólares, aduanas, migración, policía, sistema judicial, sistema de compras públicas que no existía. Hoy tenemos el sistema más moderno de América Latina. No significa que es infalible, pero es el mejor de América Latina. Hemos mejorado muchísimo. Ahora los pequeños empresarios pueden venderle al Estado, y algunas, con su silencio, caen a complicidad, compañeros. ¿Dónde están esos pequeños empresarios para decir claramente, yo ya puedo participar de concursos, yo nunca he dado una coima, han ganado el mejor? Ustedes saben que es cierto lo que digo, pero algunas veces el silencio de los buenos es tal vez más grave que las calumnias de los malos, compañeros. Hay que decir las cosas, hay que dar testimonio. También estaba la corrupción en cuanto a la evasión de impuestos. Ustedes nos quieren hacer creer que la corrupción es patrimonio del sector público. Había mucha corrupción en el sector privado. Se evadía impuestos, eso ya no existe. La corrupción era el no hacer. No se hacían hidroeléctricas para mantener el negocio de las barcazas. No se hacía almacenamiento de gas en tierra para mantener el negocio del gas, de la distribución del gas y el almacenamiento de gas en buques. La corrupción del no hacer. Ya nada de eso existe. Ocurre el caso Petroecuador. Lo tratan, como siempre, politizar, y ya está prácticamente resuelto. Y resulta que el cabecilla, además de Carlos Pareja Llanucel, en buena hora haya regresado al país, es Carlos Pareja Cordero. Pero Charlie Pareja Cordero, compañeros, no es cualquier hijo de vecino, no es cualquier pelo de cochino. Fue el secretario privado del presidente León Férez Cordero en el gobierno social cristiano. Fue jefe de campaña de Jaime Nebot en su candidatura presidencial. Era un altísimo, no solo alto, altísimo dirigente social cristiano. Entonces, como le salió el tiro por la culata, resulta que el jefe de la mafia, ahí sí la mafia, que había quedado en Petroecuador, porque recuerden, cuando yo llegué al gobierno, la corrupción en Petroecuador era tan grave y tan generalizada que tuve que declarar la emergencia y mandar a la Marina. ¿Se acuerdan o no? Tuve que mandar a la Armada Nacional para que transparentara, arreglara Petroecuador, porque estaba secuestrada por la corrupción, la desorganización, la ineficiencia. Lamentablemente quedaron ciertos brotes de corrupción, pero esta mafia que quedó ya está resuelto, ya está demostrado, ya está fugado también este tipo.
era manejado por Carlos Pareja Cordero, altísimo dirigente, no de Alianza País, social cristiano, y por eso ya dejó de hablar la prensa de este caso, y ahora tal vez lo va a retomar porque regresa Carlos Pareja Chanucel. Qué bueno que regrese, que dé la cara a la justicia. Pues recuerden lo que intentó hacer en la campaña, hablar mal del presidente, el vicepresidente, para hacernos perder las elecciones sin prueba alguna. Ahora que ven que probablemente es la oposición la que ganó de todas formas las elecciones, ahí lo traen de regreso y que se haya dado un acuerdo. O digamos, no hay acuerdo, dicen, que se ha querido entregar solito. Ya estoy viejo para creer en esas cosas, ojalá me equivoquen, pero preparémonos para un nuevo show. Las cosas que diga este corrupto tiene que probarlas, y si quiere que con un polígrafo así de verdad, no haciendo show, sino con un polígrafo de verdad, responda a la pregunta si Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República, conocía de las coimas que ellos estaban recibiendo. Pero esa pregunta concreta, no generalidades que Jorge Glass conocía de todo. Recuerden que mi hermano Fabricio Correa dijo lo mismo cuando hizo contratos ilegales, ¿no?, para tratar de involucrarme. Rafael conoce de todo. Había que preguntarle si conocía de sus contratos y no los conocía. Acá hay que preguntarle con polígrafo si es que Jorge Glass Espinel conocía de las coimas que estaban recibiendo. Qué bueno que lo hayan logrado traer a Carlos Pareja. Es interesante ver cómo en nuestro gobierno los corruptos huían, en este gobierno los corruptos se entregan. Intermediario, el presidente de la Asamblea, Pepe Serrano. ¿Qué rayos hace un presidente de la Asamblea intermediario? Por estas cosas suena rarísimo. Ahora me equivoco, pero recuerdo, Carlos Pareja es manejado por los Isaías. Demostramos que las declaraciones que dio eran en el mismo hotel donde habían dado las declaraciones de los Isaías. Los Isaías manejan a Bucarán. Bucarán es aliado del gobierno, porque se hizo un pacto para entregarle las eléctricas. Viajó el 5 de mayo Pepe Serrano, presidente de la Asamblea actual, y Eduardo Manga, secretario de la presidencia actual, a Panamá a pactar con Bucarán. Y las casualidades de la vida, ahora regresa Carlos Pareja Llanucel. En buena hora que responda ante la justicia por todas sus fechorías, por todas sus traiciones. Yo reconozco mis limitaciones, yo no soy bueno para negociar con corruptos. A mí les puedo mostrar, se los mostré alguna sabatina, me mandó un par de mails, uno de ellos diciendo que no involucraba a su familia, y con la frontalidad que me caracteriza, yo le digo, pero si tu familia está involucrada, aquí están los depósitos, etc. ¿Ya? Entonces ahí se destapó contra nosotros. Tenemos que estar muy atentos si no hay un acuerdo entre bastidores a espaldas del pueblo ecuatoriano, y ojalá me equivoque, pero creo que debemos estar preparados para un nuevo show. Y diga lo que diga, un corrupto tiene que probarlo, compañero. Yo creo que viene es como peón en un tablero de ajedrez para hacer politiquería. Insisto, temo que están montando otro gran tongo, y particularmente contra el vicepresidente, al cual por todos los medios, es increíble la persecución al vicepresidente, por todos los medios lo quieren destituir, porque uno de los escollos que tiene, tal vez el más importante, en sus planes. Que muestren no lo que dicen los corruptos de Petrogol de Odebrecht, porque este señor Santos de Odebrecht es el capaya de ese caso. También un corrupto que echa lodo con ventilador. Que muestren, pero con pruebas, si Jorge Glass recibió 20 centavos. Si no, a defender a nuestro vicepresidente con todo el alma. Se está queriendo triturar a un hombre honesto, compañero, a un hombre inocente. Y a mí no me importa mi carrera política y tonterías así. Me importan mis principios. Y siempre defenderé a un hombre bueno, a un hombre inocente. Y si las piedras tienen que gritar, que griten. No podemos callar ante tanta injusticia. No se puede caer tan bajo en política que por aniquilar al adversario, lo digo deshonesto, corrupto, le daño su honra, su reputación, perjudico a su familia. No podemos aceptar esa clase de cosas. Que digan lo que quieran los corruptos, pero tendrán que probarlo. Y ojalá que, no sé si ya regresó Pepe Serrano en Miami, para ver si trae a Pedro Delgado y los Isaías también, ya que anda tan agencioso. El otro caso de corrupción, caso Odebrecht, ¿cómo se politizó también eso? Nunca dijeron que nosotros lo habíamos empezado a investigar, que en base a pruebas débiles, rumores,
evidencia suelta, hicimos lo posible para detectar cuentas, detectar casas, oficinas. Había que esperar hasta el 1 de junio, que era el día en que la Fiscalía de Brasil daba a conocer las delaciones de los corruptos de Odebrecht, que se podía actuar. Pero es una ingenuidad pensar que el fiscal de la Nación fue a Brasil el 1 de junio y ese mismo rato se hicieron allanamientos para 5 o 6 personas en casi 20 localidades, ¿no? Oficinas, casas, todo eso estaba listo. Eso no se hizo en una semana, fue trabajo de varias semanas, compañeros. Ocurrió en 12 países este caso, pero solo aquí llamaron hasta la ONU. ¿Se acuerdan que llamaron a la ONU? Puro show, ¿dónde está esa comisión de la ONU? Pero era para diferenciarse y hacernos quedar como corruptos a todos. No hay derecho, compañero. Una puñalada en la espalda. Para aquellos que, insisto, no hemos robado ni hemos dejado robar. Hicieron un frente anticorrupción. La situación era tan grave que hacer un frente anticorrupción. Y el problema era la democracia sin controles, que nos lleva al autoritarismo y la corrupción. Es decir, democracia sin controles también hay en los otros 11 países. Ya basta a no hacer politiquería con la lucha contra la corrupción, compatriotas. Los que nos hablan de falta de controles, me pueden decir cómo se controla una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal. Ya hemos dado el primer paso, nosotros sí, serio, aprobando la consulta popular para prohibir a los servidores públicos operaciones en paraíso fiscal. Pero ¿cómo ustedes evitan una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? ¿Qué clase de controles necesitan? ¿Un parapsicólogo? Basta, se dice falta de control, es que nos digan que falta de control. No estuvo contratos a dedo, pero sí también ha habido irregularidades en contratos por concursos, y concursos vigilados, por ejemplo, por el Banco de Desarrollo del Brasil, era el que financiaba. Y lo que hacía Odebrecht era sobornar a un funcionario a nivel medio para que ponga 20 años de experiencia como requisito y solo lo tenía Odebrecht, y como los otros iban a reclamar, lo que hacía era darle plata a los otros. Corrupción entre privados, corrupción privada también. Entonces no es cierto que es porque se han dado los contratos a dedo. Ha habido coimas en contratos a dedo, pero también en contratos con concursos. No nos engañemos, compañeros. Y estas cosas pueden pasar, más aún con el nivel de inversión que nosotros hemos tenido. Pero lo importante es que si se detectan, hay que sancionarla con todo el rigor. Es lo mismo, es la misma táctica, ¿no? En el caso de Brecht, se ocurrió en 12 países, pero aquí es donde todo ha sido corrupto, donde el problema es que no ha habido democracia, o no ha habido controles, ha habido autoritarismo, corrupción. Es lo mismo que la recesión que sufrimos. Fue una recesión en toda América Latina. Lean, por favor. En toda América Latina. Y me salió un mensajito aquí, es el problema de la tecnología. Pero es aquí que es fruto de las malas políticas económicas. Y así se burlan de nuestra buena fe, se burlan de nosotros. Puro show, haciendo la lucha contra la corrupción un instrumento de politiquería. Pedimos disculpas, insisto, al pueblo ecuatoriano por estos casos, donde no se tiene que generalizar, pero se tiene que investigar absolutamente todo. Caso que ha estado pasando al menos en 1987, con el trasvase Chongón-San Vicente, gobierno social cristiano. Salió una lista previa, ya de eso no habla la prensa. Pero si algo demuestra el caso Odebrecht, es hasta dónde puede llegar una empresa privada corrupta y corruptora. No nos engañemos, no puede haber corrupción en el sector público sin corrupción en el sector privado. Y tratan en todo esto de involucrar al vicepresidente, ese es su objetivo. Nos dicen que es el más grande caso de corrupción de la historia. No lo sé, lo dudo. Pero sin duda es una de las más grandes infamias de la historia. Jorge Gras es un tipo inocente, honrado, heroico, todo lo que ha tenido que aguantar. Y honrado de verdad. No solo que no roba, no deja robar, por eso lo odiaban tanto, entre ellos Odebrecht, a quien expulsó de su oficina. Pero se está utilizando también este caso políticamente. Sepan ustedes, tal vez no conocen esto, nosotros investigamos. Yo vi los audios, o escuché los audios, vi el video. Era evidente cómo trataban de involucrar al vicepresidente. Sepan ustedes que las delaciones se hicieron a principios del 2016. Después, me parece que en junio o julio, regresa este delator Santos, me parece que es Santos, el corrupto, que trabajaba aquí,
para grabar al contralor, al tío vicepresidente, al propio vicepresidente, y en todas esas grabaciones trata de involucrarlo sin jamás lograr su objetivo. Incluso cuando está en la oficina de Jorge para pedir que le paguen una factura atrasada, etc., él mete el tema de campaña para hacerlo caer al vicepresidente, ver si tiene una contribución de campaña. No logra absolutamente nada. Se trata solamente de una persecución brutal. Empezaron con Petroecuador, se les derrumbó, Odebrecht, sacaron Caminosca, ahora el Pozo Singue. Cuando se supere todo eso, verán que sacan otros pozos y cualquier cosa, porque además tienen cooptada a la Contraloría General del Estado. Los informes son a pedido. Cualquier contradictor, asambleísta, alcalde, exministro, etcétera, enseguida le cae un informe de Contraloría. Están utilizando a la Contraloría como instrumento de persecución. Vamos a defender a Jorge Glass. Sepan ustedes que Lenín lo defendí hasta hace una semana, en privado. Todos sabemos que el compañero Jorge Glass es un hombre íntegro, honrado, hay que defenderlo, pero nunca lo dijo en público. Esa gente que no salta si no tiene paracaídas, compañeros, todo está calculado ahí. Y estamos viviendo una descomposición de la República. Se han apoderado de la Contraloría. Verán cómo quieren evitar el concurso para el nuevo Contralor, haciéndole juicio político al Consejo de Participación, que es el que tiene que organizar el concurso, etc. Asambleístas críticos le ha caído auditorías. La auditoría de la deuda, que ya fue auditada hasta el 2015, pero habló el presidente de deuda, atacaron con la deuda y Contraloría. Vamos a hacer una nueva auditoría de la deuda. Las auditorías al propio vicepresidente, no saben qué más sacar, son a pedido las auditorías, a pedido en función de intereses políticos. Y se trata también de delegitimar al Estado, ¿verdad? La sociedad civil, los buenos luchando contra el Estado, el malo, el corrupto. Compañeros, el Estado es la representación de la sociedad. Quienes conforman el Estado son representantes, miembros de la sociedad, no nos engañemos. La corrupción es una pandemia, la hemos enfrentado, la hemos derrotado en gran medida. No se la ha podido desterrar, como en ninguna parte del mundo. Pero no nos engañemos. Todos debemos luchar contra la corrupción. Y la corrupción también está en el sector privado. No es sociedad civil versus el Estado corrupto. Son trampas para delegitimar lo político, delegitimar al Estado. Y jóvenes, no caigan en esa trampa. Tengan fe, que hay gente honesta, como ustedes. Las manos están limpias y sin sangre. Por ahí escuché que una supuesta Comisión Anticorrupción me quiere hacer un juicio de lesa humanidad por asesinato. ¿Qué cucaracha habré Pizarro? Porque no me acuerdo de otro asesinato que haya cometido. Que una cucaracha, un mosquito. Son cosas increíbles. Ya no saben qué decir. Ya están realmente encantinfladas. Todos mis regalos, compañeros, todos. De la pluma que recibí, hasta espadas de oro, joyas, relojes. Y los de Jorge Glass están en Carondelet, en el museo. Ustedes lo pueden ver y muchos otros en reserva porque no hay espacio para mostrar todo. ¿Dónde están los regalos que recibió Lenín Moreno como vicepresidente? ¿Dónde están? Quien defiende lo poco y defiende lo mucho. Con mucha bajeza se disfraza la falta de lealtad con lucha contra la corrupción. Decimos, oigan, por favor, no pueden hacer un show de esto. Nosotros vamos a luchar y no nos vamos a prestar complicidad. Nadie les dice eso. Dice que sean serios, que no calumnien, que no infamen, que no hagan persecución política o el pretexto de lucha contra la corrupción. En su vida lo ha hecho, en verdad. Siempre supimos que era una persona sin convicciones. Jamás nos imaginamos su nivel de deslealtad. Y ahora nos dice mafia. Esta es una idea de fuerza, queridos jóvenes, queridos compatriotas. 6 años Lenín Moreno fue mi vicepresidente. Y 4 años estuvo como delegado en Ginebra. Nos reunimos varias veces aquí y allá. Entonces, o es cómplice de la mafia, de las gravísimas irregularidades que había por todos lados, o sencillamente miente. Estamos ante un estado de mentira. Mentir, mentir y mentir. Para fines políticos. Ya basta. Esta es una idea de fuerza. No hay cómo creerle nada. Fue 6 años vicepresidente. 4 años delegado en Ginebra. Si éramos una mafia y había irregularidades por todos lados, ¿cuándo lo dijo? O es cómplice o está mintiendo. Las mafias están ahora, como el pacto vergonzoso, corrupto con los Bucarán, entregando de las eléctricas, como el pacto con los socialcristianos, donde se le levanta la prisión
a un empresario, Leonardo Borer, en buena hora por él. Yo creo que debe ser el último recurso a la prisión. En buena hora por su familia. Porque qué casualidad que solo le levanten la prisión a él vinculado en el caso Petroecuador. Ese es el acuerdo con los socialcristianos. No nos engañemos. Así se está vendiendo la patria. El escándalo de miles de millones en lavado de dinero de un banco. Ahí sí se hizo el allanamiento en forma confidencial, absoluto secreto, sin fotos, sin prensa. En lo demás sí yo, ahí nada. Pero resulta que el dueño del banco era el que le prestaba el avión para la campaña, a Lenín Moreno. ¿Qué va a decir ahora? Por eso es cómplice entonces lo que ha pasado. Es el avión en que fueron a Panamá, pues, a pactar con Abdalá Bucaram. Ahora sí tenemos nuevamente el hombre del maletín en oso. Se veía hace 10 años en el país, tratando de comprar asambleístas, con puestos, con canonjías. Ahora tenemos una Contraloría que persigue a la gente. Presiones al fiscal para que impute al señor vicepresidente, impute a ministros para marcar la diferencia o para saciar venganzas. Eso es delito, presionar al fiscal. Ojalá el fiscal diga quiénes nos han presionado, compañeros. Pero ahora sí parece que el país volvió a la normalidad. Lo normal fueron los últimos 10 años, cuando no había nada de esto. Ahora sí llegó la normalidad y todos los grupos de poder contentos, la prensa, los actores políticos, a revelarnos, pueblo ecuatoriano. No podemos perder lo ganado, no podemos retroceder, volver al pasado. Y no se dejen engañar. Háganse preguntas tan sencillas como esta. ¿Ustedes están mejor o peor económicamente que hace 10 años? ¿Su familia está mejor o peor económicamente que hace 10 años? ¿Nuestras ciudades están mejor o peor económicamente que hace 10 años? ¿Cómo ha cambiado el país? Y nos quieren decir que la situación es crítica. El caso de corrupción, por favor, a no creerle a los de siempre, a la prensa. Vean su experiencia de vida. Cuando van al registro civil se les pide coima. Los artesanos, los empresarios, las compañeras de Hilando el Desarrollo, se les ha pedido coimas para los contratos con el Estado. Las compañeras de la economía popular y solidaria. Cuando van a las aduanas se les pide plata para sacar la mercancía. Cuando pasa migración se les exige algo. Cuando tienen un problema en las telefónicas tienen que pasar dinero. Los policías, cada esquina, cuando tenían el tránsito en sus manos, tenía cotización. Eso ha disminuido grandemente. Revisen su vida cotidiana. Es que ustedes ven corrupción generalizada, como era hace 10 años, a no caer en la trampa de los verdaderamente corruptos, de los que se hacían de la vista gorda, de los que creen que ser honesto, honrado, es no robar, y hasta de eso dudo. Pero ser honrado, sobre todo cuando se tiene responsabilidad política, es no dejar robar y jugarse la vida por eso. Y aquello es lo que hemos hecho, compañeros. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de corrupción? Y si ha sido víctima es igual que hace 10 años, porque hay residuos de corrupción, y hay que erradicarlo totalmente, pero es igual que hace 10 años. El gran Bolívar, queridos jóvenes, nos decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. No se engañen, la consigna, se han unido resentidos de Alianza País